Bueno, hoy vamos a estudiar algunos conceptos de microeconomía y nos vamos a concentrar en los efectos de las determinantes de la oferta, los efectos de las determinantes de la demanda y cómo estas determinantes ocasionan cambios en el equilibrio de mercado de un bien o un servicio. Para comenzar, vamos a recordar cuáles son las determinantes de la oferta. Tenemos 6, ¿verdad? Primero tenemos el cambio en precio de los factores de producción, cambio en tecnología, cambio en precio de bienes relacionados, que sean competidores de recursos en la producción. Tenemos el cambio en el número de suplidores, productores o vendedores, les llaman. Y tenemos también dos más, ¿verdad? Acá el cambio en expectaciones de los suplidores con respecto a los precios de futuro y los cambios en impuestos y subsidios. Entonces, estas son las 6 determinantes que ocasionan los cambios en lo que es la curva de oferta. Y decimos cambio en la curva de oferta, ¿verdad? Cuando la curva se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de los cambios que se den en estas determinantes que tenemos acá. Entonces, hay bastantes factores que afectan a la curva de oferta y que ocasionan que ésta se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha desde una posición inicial. Para comenzar, ¿verdad? Vamos a ver qué se entiende como un efecto de un cambio positivo. ¿Qué es un cambio positivo de una determinante de la oferta? Bueno, un cambio positivo se entiende como un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta. Y más adelante vamos a entender por qué le llamamos un cambio positivo a ese desplazamiento hacia la derecha. Entonces, la flecha verde nos está indicando, ¿verdad?, que la curva de oferta se va a mover hacia la derecha y vemos cómo se desplaza esta curva de oferta y tenemos la curva S2, ¿verdad?, la oferta 2. Y lo que queremos ver es qué sucede cuando la curva de oferta se desplaza hacia la derecha a causa de un cambio positivo en una de las 6 determinantes que mencionamos con anterioridad. Suponemos que mantenemos el precio y lo que queremos es ver qué pasa si mantenemos ese precio, ¿verdad? Porque en el punto 1 teníamos que, dado el precio, teníamos la cantidad Q en ese punto, ¿verdad? Es lo que digamos, si a ese precio la cantidad ofertada era Q. Entonces, ¿qué pasa si la curva de oferta se desplaza hacia la derecha y si mantenemos el precio? Entonces, en este caso, vemos que manteniendo el precio P, ahora en el punto 2 la cantidad ofertada es Q2, que es mayor que Q, ¿verdad?, inicial. Entonces, cuando tenemos un cambio positivo en una de las determinantes, esto ocasiona que la curva de oferta se mueva hacia la derecha, ocasionando que a cualquier precio que tengamos ahora la cantidad ofertada va a ser mayor que antes del cambio, ¿verdad? Y esa flecha verde pues indica el efecto, ¿verdad?, de ese cambio. Entonces, en conclusión, ¿verdad?, un cambio positivo en una de las determinantes de la oferta ocasiona que la curva de oferta se desplace hacia la derecha. Esto indica que a cualquier precio P dado habrá una mayor cantidad ofertada que antes del cambio, ¿verdad? Veamos ahora lo que es el efecto de un cambio negativo de una determinante de la oferta. Entonces va a ser algo inverso, ¿verdad?, al ejemplo anterior. Y en este caso, pues la curva de oferta, dado esta flecha, que está acá, la flecha verde que acabamos de ver, esta flecha indica que el efecto del cambio negativo en una de las determinantes de la oferta va a causar que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda. Entonces obtenemos una nueva curva S2 y podemos observar que si mantenemos el precio P1, P, ¿verdad?, en el punto 1 teníamos que la cantidad que se estaba ofertando era Q, ¿verdad? Y ahora con la nueva curva de oferta vemos que si mantenemos ese precio, la cantidad que se está ofertando es Q2. Y este Q2, ¿verdad?, es menor que el Q anterior, que en el punto 1. Entonces tenemos, ¿verdad?, que cuando la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, esto ocasiona que a un mismo precio, ¿verdad?, se esté ofertando una cantidad menor. Y esta flecha, ¿verdad?, indica lo que es el efecto del cambio negativo en una determinante de la oferta.
En conclusión, en este caso, un cambio negativo en una de las determinantes de la oferta ocasiona que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda. Esto indica que ahora a cualquier precio P dado habrá una cantidad menor, una cantidad ofertada, ¿verdad?, menor que antes del cambio. Bien, veamos ahora el lado de la demanda. La demanda también tiene sus propias determinantes. Entonces aquí vemos una curva de demanda, ¿verdad?, y sus dos variables que componen, ¿verdad? Aquí vemos que la cantidad está en el eje de la X, aunque nosotros asumimos que la cantidad es una función del precio. Entonces vemos que las determinantes, una menos que en la oferta, tenemos que, ¿qué afecta a la demanda? Bueno, cambio en gustos y preferencias, cambio en el número de compradores, o sea, cambio en la población que consume ese bien o servicio que se esté analizando, cambio en el ingreso de los compradores, cambio en el precio de complementos y sustitutos. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, de que hay bienes que son complementos con un bien principal. Por ejemplo, el café se toma con azúcar, ¿verdad? Y, por ejemplo, un sustituto sería que si no hay pan, pues podemos consumir tortilla o viceversa. Y estos son bienes sustitutos, ¿verdad? Cambio en las expectaciones de los consumidores con respecto al precio en el futuro. Entonces, es el cambio en las expectaciones con respecto al precio del bien, o sea, con respecto a este precio. El cambio en las expectaciones de futuro es lo que se vuelve una determinante de la demanda. Entonces, ahora vamos a analizar cuál es el efecto de un cambio positivo de una determinante de la demanda. Bueno, en este caso tenemos, ¿verdad?, una curva de demanda y tenemos que en el punto 1 tenemos que se está consumiendo o se está demandando, ¿verdad?, la cantidad Q1 de la cantidad demandada y al precio P, ¿verdad? Y veamos qué significa un cambio positivo. Un cambio positivo significa que la curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha. O sea, un cambio positivo causa de que la curva de demanda se desplace hacia la derecha, ¿verdad?, y obtenemos una curva de demanda de 2, ¿verdad? Y si nosotros, por ejemplo, mantenemos el precio P y vemos dónde se intersecta ese precio, con la nueva curva de demanda vemos que se intersecta en el punto 2. ¿Y qué pasa en ese punto? Bueno, que la cantidad que ahora se está demandando al precio P es mayor, ¿verdad? Entonces, en este caso, es un beneficio, digamos, que se tiene para los consumidores, que ahora se demanda más, ¿verdad?, a un mismo precio. Y podemos ver que la cantidad, pues, demandada aumentó. Entonces, un cambio positivo en una de las determinantes de la demanda ocasiona que la curva de demanda se desplace hacia la derecha. Esto indica que ahora a cualquier precio P dado, que esté dado, ¿verdad?, habrá una cantidad demandada mayor, ¿verdad?, que antes del cambio. Esto es, ¿verdad?, el efecto de un cambio positivo en una de las 5 determinantes de la demanda. ¿Qué significa ahora efecto de un cambio negativo? ¿Qué es un cambio negativo? Bueno, un cambio negativo es un cambio en las determinantes que ocasiona que la curva de demanda se desplace hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos que la curva se va a desplazar hacia la izquierda y antes, en el punto 1, podíamos ver que en esta curva original se estaba demandando la cantidad Q, ¿verdad?, al precio P. Si hay un cambio negativo en una de las determinantes, ¿qué puede ser un cambio negativo? Bueno, puede ser una caída en el ingreso, puede ser un terremoto que mató a una parte de la población en una localidad determinada donde consumen. Puede ser también que los precios de los sustitutos disminuyeron. Entonces hay varios cambios, ¿verdad?, que pueden afectar negativamente la curva de demanda y ocasionar que ésta se desplace hacia la izquierda. Entonces tenemos la nueva curva de 2 y nosotros tenemos en este caso de que si mantuviéramos el precio P, la cantidad demandada ahora sería Q2, ¿verdad? Q2 sería la cantidad demandada y esa cantidad es menor que la cantidad original, ¿verdad? O sea que hubo una reducción en la cantidad demandada dado, ¿verdad?, ese cambio negativo en una de las determinantes de la demanda. Entonces, en conclusión, un cambio negativo en una de las determinantes de la demanda ocasiona que la curva de demanda se desplace hacia la izquierda. Esto indica que ahora a cualquier precio P dado habrá una menor cantidad demandada que antes del cambio.
¿verdad? Entonces, con esto ya en mente, con esto que ya hemos, analizado, podemos ahora analizar el efecto de cambios positivos y negativos de las determinantes de la oferta y de la demanda en el equilibrio de mercado. Entonces ahora vamos a tener 4 efectos, ¿verdad? Cuando hay un cambio negativo en las determinantes de la oferta y la demanda, o cuando hay un cambio positivo en las determinantes de la oferta o la demanda. Entonces son 4, aspectos que tenemos que analizar y ver qué sucede. Bueno, originalmente tenemos nosotros acá un bien dado, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en este caso, supongamos que es el precio de la ropa, o el precio del café, o el precio de los frijoles, y este es el mercado, pues, de los frijoles, y esta es la cantidad. Entonces, originalmente tenemos que en el punto 1 es el punto de equilibrio, porque es el punto donde se intersectan la curva de demanda y la curva de oferta, y tenemos un precio de equilibrio, P asterisco y Q asterisco, pues indica que estamos en este punto, ¿verdad? Tanto el precio para la oferta como para la demanda son iguales, y lo mismo con la cantidad. Supongamos ahora, ¿verdad?, que hay un efecto positivo, ¿verdad? Un cambio positivo, ¿verdad?, en una de las determinantes de la oferta. ¿Qué quiere decir un cambio positivo? Bueno, que va a ser algo que ocasione que la curva de oferta se desplace hacia la derecha. Veamos entonces, ¿verdad?, si hay un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta, ¿qué sucede? Puede ser un cambio positivo en la tecnología, puede ser que se aumentó el número de productores de un bien determinado, puede ser, digamos, que bajaron los impuestos, ¿verdad? Entonces eso les permite que la curva de oferta se desplace hacia la derecha. Entonces esta flecha verde, ¿verdad?, muestra el efecto de ese cambio positivo que causa de que la curva de oferta se desplace hacia la derecha, y obtenemos una nueva curva S2, y ahora obtenemos un nuevo punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es donde se intersectan la nueva curva de oferta y la vieja curva de demanda. La curva de demanda no está siendo afectada, ¿verdad?, porque lo que estamos teniendo es un cambio en una determinante de la oferta. Entonces, si podemos ver, ahora trazamos el nuevo equilibrio y vemos qué pasó con la cantidad de equilibrio, ahora la cantidad 2 de equilibrio y el precio 2 de equilibrio. ¿Qué sucede con ambos? Cuando la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, vemos que el precio disminuye, el precio de equilibrio disminuye, y que la cantidad, ¿verdad?, de equilibrio aumenta. Entonces, el efecto, ¿verdad?, es que un cambio positivo en una de las determinantes de la oferta genera un equilibrio donde el precio de equilibrio P disminuye, ¿verdad?, y la cantidad demandada, ¿verdad?, o la cantidad de equilibrio, perdón, aumenta. O sea, los cambios positivos en una determinante de la oferta generan un equilibrio que beneficia grandemente a ambos. A los consumidores porque el nuevo precio es menor que el precio anterior, y a los productores porque ahora están produciendo más a un precio, digamos, determinado, que es menor, pues, pero que ellos también están obteniendo, digamos, mejores rendimientos o mejores ingresos por el hecho que están vendiendo más. ¿Qué pasa ahora si hay un efecto negativo, si hay un cambio negativo en una de las determinantes de la oferta? ¿Verdad? La determinante de la oferta, como le decía, una reducción en el número de vendedores es un cambio negativo en las determinantes de la oferta, o digamos, se aumentan los impuestos, es algo que afecta negativamente la producción. Entonces, vamos a analizar, ¿verdad? Eso significa que, como es un cambio negativo, significa que la curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda. Veamos el equilibrio inicial. En el punto 1 tenemos la cantidad Q asterisco y P asterisco. Estos son nuestros valores iniciales en este equilibrio. Como se da un cambio negativo en una determinante de la oferta, la curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda. Y esto nos va a llevar a un nuevo punto de equilibrio, que es el punto 2. ¿Qué sucede ahora en ese punto 2? ¿Cuál es el precio de equilibrio y cuál es la cantidad de equilibrio? En ese caso podemos ver que la cantidad Q2 asterisco y P2 asterisco son los nuevos valores del equilibrio. Como podemos ver, al desplazarse la curva de oferta hacia la izquierda, el precio de equilibrio aumentó y disminuyó la cantidad de equilibrio, ¿verdad? Eso es el efecto, pues, de este cambio negativo en las determinantes de la oferta, que hicieron que la curva de oferta se desplazara hacia la izquierda. Entonces, en conclusión,
el efecto de un cambio negativo en una de las determinantes de la oferta genera un nuevo equilibrio donde el precio P asterisco aumenta y la cantidad Q asterisco disminuye. O sea, los cambios negativos en las determinantes de la oferta generan un equilibrio que afecta negativamente a los consumidores y no queda claro cómo afecta a los productores. Eso lo vamos a estudiar más adelante, pero podemos sospechar de que también afecta negativamente a los productores. Veamos ahora desde el lado de la demanda. Tenemos un equilibrio inicial, ¿verdad? Acá con el precio en el punto 1, ¿verdad? Tenemos el precio P asterisco y Q asterisco como los valores iniciales de este equilibrio, ¿verdad? Dada la curva de oferta y demanda en este mercado. Entonces, ¿qué es un cambio positivo? Bueno, el cambio positivo significa que vamos a desplazar la curva hacia la derecha. Entonces, vamos a desplazar la curva de demanda hacia la derecha y obtenemos una nueva curva de equilibrio, de demanda, y eso genera un nuevo equilibrio. Ese equilibrio está dado ahora por el punto 2. Vamos a ver qué pasa con el precio y con la cantidad de equilibrio en este nuevo punto. Como podemos ver, la cantidad de equilibrio Q2 asterisco es mayor que Q asterisco, y lo mismo también sucede con el precio. El precio de equilibrio también es mayor. Entonces, en este caso podemos ver de que la cantidad de equilibrio aumenta, pero también aumenta el precio. Esto nos lleva, ¿verdad?, a este desplazamiento es el efecto, ¿verdad?, de un cambio positivo en la determinante de la demanda. Y como conclusión tenemos, ¿verdad?, que el efecto de este cambio positivo en una de las determinantes de la demanda genera un nuevo equilibrio donde el precio P asterisco aumenta y la cantidad Q asterisco aumenta. O sea, los cambios positivos en las determinantes de la demanda generan un equilibrio que afecta positivamente a los productores y tal vez no queda muy claro, ¿verdad?, cómo afecta a los consumidores porque ahora el precio que tienen que pagar es más alto. Pero podemos sospechar de que eso va a ser puede tener un efecto positivo en el largo plazo porque es a mayor población, mayor equilibrio. Por último, vamos a ver el efecto de un cambio negativo de una determinante de la demanda en el equilibrio de mercado. En este caso tenemos otra vez un equilibrio inicial, ¿verdad?, en el punto 1 con la cantidad Q asterisco de equilibrio y P asterisco de equilibrio. ¿Qué es un cambio negativo? Significa que la curva de demanda se va a mover hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces la flecha verde indica que la curva de demanda, dado este cambio negativo en las determinantes de la demanda, causa que la curva de demanda se desplace hacia la izquierda y obtenemos una nueva intersección con la curva de oferta de la línea roja, ¿verdad? En este caso, en el punto 2, obtenemos un nuevo equilibrio y vemos qué sucede con respecto al equilibrio anterior. Como podemos ver, Q2 asterisco es menor que Q asterisco, ¿verdad?, que el equilibrio inicial, y podemos ver que el precio 2 asterisco es menor que el precio inicial. Entonces, tenemos que la cantidad de equilibrio disminuye y también sucede eso para el precio, ¿verdad? Eso como un efecto del cambio negativo en una determinante de la demanda, ¿verdad? Entonces, el efecto de un cambio negativo en una de las determinantes de la demanda genera un nuevo equilibrio donde el precio P asterisco aumenta y la cantidad Q asterisco disminuye, ¿verdad? Bueno, aquí creo que está mal, ¿verdad?, porque aquí tiene que ser que genera un nuevo equilibrio donde el precio disminuye y la cantidad disminuye. Así que corrijo esto, no es aumenta, sino que disminuye. O sea, los cambios negativos en la determinante generan un equilibrio que afecta negativo a los productores y no queda claro cómo afecta a los consumidores. Afecta a los productores porque lo hace que ahora estén produciendo menos e incluso a un precio menor. Entonces podemos ver que hay una disminución en los ingresos, ¿verdad?, de los productores.